Hermanos, por favor, les pido que me acompañen con sus Biblias a Santiago, capítulo 2. Vamos a continuar estudiando el libro de Santiago. Vamos a leer en esta mañana la porción del versículo 1 al versículo 13. Los creyentes, un hijo de Dios, puede cometer pecados de manera bochornosa. Incluso dentro de una iglesia pueden suceder cosas horribles, desagradables, porque aún continuamos teniendo un remanente del pecado en nosotros. Y este pasaje describe una situación dentro de una iglesia que realmente es horrible, es desagradable. Dice así el versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Recuerdo cuando era chico, y seguramente debe ser una experiencia que muchos de ustedes han experimentado cuando eran niños o la experimentan ahora con sus hijos, de uno como niño dentro del hogar, tratar de reclamar alguna clase de trato preferencial. Tratar a veces de recibir una mejor atención, un mejor regalo o una disciplina más leve. Y siempre me acuerdo que me decían, no, acá nadie tiene coronita, ¿no? Acá no hay favoritismo para nada. Los padres entendemos que por la causa del amor que les tenemos a todos nuestros hijos, no podemos practicar ninguna clase de favoritismo, ninguna clase de parcialidad, e intentamos hacerlo, aunque no siempre lo hacemos como quisiéramos. Ahora, este pasaje señala que el trato entre creyentes debe ser de la misma manera, sin favoritismos. No debe haber ninguna clase de preferencia que favorezca a uno por sobre otro, o que juzgue a uno de una manera y a otro de otra. Esta palabra con la que empieza el versículo 1, acepción de personas, aunque es muy común dentro del ambiente cristiano o evangélico, no es una palabra común, no se usa normalmente en el mundo, y es una palabra que describe un trato preferencial de uno por sobre otro. O a veces, en un sentido contrario, describe un peor trato para algunos que para otros. Creo que 1 Timoteo describe bastante bien en un aspecto esta palabra. Ustedes recuerdan que Pablo manda a Timoteo a Éfeso para que ponga orden en la iglesia. Había personas que estaban ocupando posiciones de liderazgo que no debían ocuparlo, y Pablo tenía que reprenderlos. Timoteo.
Y Pablo le dice a Timoteo, repréndelos delante de todos los demás para que también teman. Y es en ese contexto, en el capítulo 5, versículo 21, que Pablo le dice, te encarezco que guardes estas cosas sin prejuicios. El hecho de tener que disciplinar a algunas personas que estaban ocupando posiciones de liderazgo y le dicen no haciendo nada con parcialidad. Nadie debía recibir un trato preferencial en cuanto a lo que Timoteo iba a hacer en la iglesia y de manera particular en cuanto a los líderes. De la misma manera que era necesario disciplinar a alguien que estaba ocupando una posición de liderazgo dentro de la iglesia, de la misma manera se lo iba a disciplinar como se disciplinaba a cualquier miembro de la iglesia. Ahora, ¿por qué Pablo le hace esta indicación en particular sobre llevar la disciplina a cabo sin parcialidad? Porque los seres humanos tenemos la tendencia pecaminosa a causa de nuestra naturaleza a no juzgar a todos de la misma manera, a ser imparciales, a ser más severos con algunos que con otros, o a mostrar quizás más afecto a algunos que a otros. Bien traduce esta palabra la versión de la Biblia de las Américas, lo traduce como una actitud de favoritismo. Y me gusta pensar en esto porque lo que señala que es algo que surge en primera instancia de nuestro corazón, de nuestras actitudes. Describe la forma interna en cómo evaluamos a otros, cómo evaluamos las cosas. Cuando queremos estudiar e investigar más sobre hacer acepción de personas, sobre el favoritismo, en las Escrituras resalta inmediatamente nuestro gran Dios. Es Dios nuestro ejemplo supremo de imparcialidad. Esta palabra imparcialidad describe cómo Dios se relaciona con nosotros. Y aunque la imparcialidad de Dios no es el atributo que más meditamos con frecuencia, sin lugar a duda nos asombra y nos bendice y nos ministra poder conocerle más en este aspecto. Dios es el ejemplo de imparcialidad. Él es absolutamente imparcial con todos nosotros. Es el atributo de Dios mediante el cual Dios, al tratar con sus criaturas, no muestra ninguna preferencia o prejuicio hacia uno por sobre otro por causa de la posición, rango, popularidad o por la posición económica, por la cantidad de dinero que tenga. Dios, en lugar de examinar a las personas y a nosotros por nuestra apariencia o por lo que está en la superficie, Él no lo hace, sino que es equitativo. Su juicio es justo. Él nos puede juzgar a nosotros con total justicia a causa de su imparcialidad porque Él conoce nuestro corazón. Y Dios es totalmente ajeno a cómo somos nosotros. Es totalmente distinto a cómo somos nosotros los seres humanos. Tenemos la tendencia natural a ser parciales, a mostrar favoritismo, a no tratar a todos de la misma manera, a juzgar por las apariencias. De manera particular, la filosofía de este mundo, la corriente de este mundo nos lleva a juzgar a las personas por lo que tienen, por el dinero que poseen, por la casa en la que viven, por el auto que manejan. El sentido literal de esta palabra griega significa recibir la cara, literalmente. Y viene de una palabra hebrea, deriva de una palabra hebrea que significa levantar la cara, levantar el rostro. Y lo que significa es aceptar favorablemente. La idea es que nos acercamos ante el rey con las cabezas agachas y el rey favorece a alguno levantándole el rostro y juzgando por la apariencia exterior, por lo que uno ve. Juzgamos por las apariencias y no somos justos cuando lo hacemos. Esto me pasa a mí todo el tiempo cuando tengo que disciplinar a veces a mis hijos. Que aún disciplino a uno de mis hijos y me mira con una cara de enojo. Que con más ganas lo disciplino. Pero a veces me sucede con mi hija que la voy a disciplinar y me hace la carita. Me hace la carita y ya no soy justo.
Y encima ya se dio cuenta que recibe menor castigo. Bueno, en ese sentido Dios no levanta el rostro de nadie ante Él. Como leíamos, un pasaje hermoso ahí en Deuteronomio capítulo 10, dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Ni toma cohecho, no toma soborno, no hay manera que podamos sobornar a Dios. Hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Y luego de declarar quién es Dios, cómo es Dios, cuáles son los atributos de Dios, en el versículo 19 dice, amaréis pues al extranjero porque extranjero fuisteis. Dios espera de nosotros que tratemos a las personas acorde a como Él es. Aquellos atributos morales de Dios que en algún grado son transmisibles, que nosotros podemos reflejar, es lo que Dios espera. Debemos ser buenos imitadores de Dios como hijos amados. Y esta es la forma correcta de estudiar teología, estudiar quién es Dios y el impacto que eso debe tener en nuestras vidas, el impacto que eso debe tener en nuestra conducta. Y claramente Dios no hace acepción de personas. De manera particular, las Escrituras señalan que al momento de tener que juzgar a las personas, Dios no hace acepción de personas, no es imparcial. En Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. En el contexto, Pablo lo que dice es que tanto judíos como griegos van a ser juzgados de la misma manera, sin acepción de personas. En Efesios capítulo 6, versículo 9, se les habla a los amos y dice, y vosotros amos, haced con sus siervos, lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Dios juzga con la misma justicia, con la misma parcialidad, de la misma manera al empleador más acaudalado como al obrero más pobre. Con la misma imparcialidad. No hay coronita para nadie. En relación a la salvación, Dios no hace acepción de personas. Dios no salva a nadie por sus méritos, por sus logros, por sus capacidades, por lo que sea. Dios salva a las personas porque Él quiere. Ustedes recuerdan ahí en Hechos capítulo 10, cuando Pedro va a visitar a Cornelio para predicarle la palabra, y Pedro había cosas que aún no comprendía del todo, y dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro comprendió que el Evangelio no solamente era para judíos, sino para todo el mundo. Y en el versículo 36 concluye con una frase cortita que es preciosa para mí. Dice, Él es Señor de todos. De todos. El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo práctico de imparcialidad. A tal punto que cuando se acercan sus enemigos, uno estaría esperando que los enemigos de Jesús dijeran algo negativo, que tuvieran algún ataque moral en cuanto a Él. Y hacían todo lo contrario, terminaban reconociendo sus virtudes. En Marcos capítulo 12, versículo 14, se acercan los fariseos y le dicen, tú no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Tremendo. Mis enemigos pueden decir un montón de cosas malas de mí. Y son verdad quizás muchas de ellas, pero los enemigos de Jesús no podían hallar nada, no había pecado en Él. Es por eso que el Señor Jesucristo dice que al que a mí viene no le echo fuera. Jesucristo no mostró durante su tiempo aquí en la tierra ninguna clase de favoritismo. Él recibió de la misma manera a un líder judío rico como recibió a mendigos, enfermos, leprosos. Trató de la misma imparcialidad, con la misma misericordia a una mujer virtuosa y a una prostituta. Trató con personas totalmente ignorantes de la ley de Dios de la misma manera que trató con eruditos. Trató con hombres piadosos de la misma manera que trató con delincuentes. Y a todos los trató con el mismo amor, con la misma misericordia, con la misma justicia, con la misma equidad. Este atributo de Dios es el que hoy nos reúne y nos permite cantar y proclamar que no tenemos ningún valor por lo que poseemos,
por nuestra fortaleza, por nuestra fama, sino que es la cruz de Cristo la que nos da a todos sus hijos el mismo valor ante Dios. Y esta realidad exige que nosotros no le demos a nadie mayor valor por sobre otro. Exige que nosotros no valoremos a alguien más por su fuerza, por su capacidad, por su fama, por sus posesiones. De manera particular, el contexto aquí en Santiago capítulo 2 es que se mostraba favoritismo a causa del dinero, a causa de las riquezas. Ese es el contexto en el que se mostraba favoritismo aquí. El versículo 2 describe un trato preferencial sobre los que tienen ropa espléndida por sobre los que tienen ropa andrajosa. Y en el versículo 6 y 7 de ahí se describe la problemática entre los ricos y poderosos por sobre los pobres. Esta es la clase de favoritismo que vemos en el mundo, personas ricas y poderosas recibiendo mejor trato que los pobres, y es un espanto ver esto dentro de la iglesia. Y uno dice, ¿los creyentes podemos llegar a mostrar esta clase de favoritismo mundano? Bueno, en Santiago, acá en el versículo 1 comienza Santiago diciendo, hermanos míos, sus destinatarios eran creyentes, es una instrucción que está dirigida a creyentes. Y hay algo que vamos descubriendo, que vamos viendo en Santiago, es la forma amorosa que tiene Santiago de corregir con mucha severidad. Y cada vez que Santiago va a decir algo duro, siempre primero agarra y lo suaviza de alguna manera. Hay un hermano que cada vez que me corrige algo, siempre me dice algo lindo, siempre me dice algo bueno. Siempre me exalta, me pone allá arriba y una vez que estoy allá arriba, me marca mi error. Y está bien que sea así, es una forma de hacerlo de una manera amorosa y uno aprende de eso. Y así es como lo hace Santiago. Es como que antes de hacer la herida pone la curita, de alguna manera, y después va la herida. Y esto Santiago lo hace durante 15 veces en toda la carta. Y le dice en el versículo 1 que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. La fe verdadera, la fe salvadora, el Evangelio es incompatible con el favoritismo. Todas las personas de todo linaje, lengua, pueblo y nación son llamados a la fe, ricos, pobres. Son llamados de igual manera al arrepentimiento y a la vida eterna. Esta frase que dice luego nuestro Señor, nuestro glorioso Señor Jesucristo, ahí la palabra glorioso lo que hace probablemente no sea subrayar que nuestro Dios es honorable, que es exaltado, ya que el término doxa, el término gloria, para los destinatarios que eran judíos en su mayoría, les recordaría la versión griega del Antiguo Testamento que ellos poseían, donde esta palabra se utilizaba para hablar de la gloria de Dios, de la Shekinah de Dios, de la manifestación luminosa de la persona de Dios. Ustedes recuerdan en Éxodo capítulo 40, el versículo 34, se dice que se erige el tabernáculo e inmediatamente la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. De esa manera se manifestaba la presencia de Dios en medio de Israel. Y es inconcebible bajo este concepto que nosotros, quienes poseemos la fe en Jesucristo, quienes tenemos la manifestación de Dios en medio nuestro, practiquemos favoritismo. Es conflictivo con la fe en Cristo, con la salvación y con lo que la Biblia enseña, que no hay acepción de personas para con Dios. Es una orden, se nos ordena. Dice, vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea. Es un imperativo. Y aunque la frase acepción de personas en nuestras Biblias está al final, en el original está al comienzo. Dice, hermanos míos, y ahí inmediatamente, sin acepción de personas debe ser vuestra fe. Hay un énfasis. No importa de qué origen sea tu hermano, de qué país venga, cuál sea el color de su piel, cuánto dinero posea. Todos los creyentes deben ser tratados con el mismo amor, con el mismo afecto, con el mismo juicio en cuanto a la disciplina. Y no hacer esto es algo pecaminoso. Y es por eso que aborda Santiago este tema y nos enseña que los creyentes
no debemos mostrar favoritismo a nadie y de manera particular no debemos mostrar favoritismo por los que más tienen. En primer lugar, mostrar favoritismo por los que más tienen es un peligro real. El versículo 2 dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? De todos los ejemplos hipotéticos que podría haber escogido Santiago para explicar el favoritismo, escoge un ejemplo que se desarrolla dentro de una congregación, dentro de una reunión de adoración. Y esto subraya que somos los creyentes los que podemos mostrar favoritismo en una iglesia de una forma pecaminosa, y el favoritismo se hace mucho más evidente dentro de una congregación. Se hace más evidente, porque si yo invito a alguien a mi casa a compartir solamente porque tiene mucho dinero, bueno, no se va a notar tanto. Pero si yo trato a alguien de una manera diferente, con respecto a otros o al lado de otros, es bochornoso. Y gran parte de los creyentes, de los convertidos, eran pobres. Sin embargo, es evidente que a las congregaciones que se dirige Santiago sí había personas ricas. Sí había miembros ricos, se habla más de una ocasión en cuanto a los ricos. Y pienso que recibir esta carta de parte de Santiago para ellos debió ser algo escandaloso. Leer esto debió ser escandaloso. Ellos debieron sentirse avergonzados. Pero era necesario comprender que tenían un problema en cuanto al favoritismo. Es tan bochornoso este ejemplo que es como que nos repele. Pone un ejemplo, porque de pronto quizás no nos sentimos que practicamos el favoritismo, pero necesitamos un ejemplo ahí que nos muestre el pecado en su peor manera. Me gustaría que hagamos algunas observaciones importantes sobre este ejemplo. En primer lugar, en los personajes que se narran en esta historia, en este caso hipotético, entender que no es un caso real. Comienza diciendo, porque sí. Y esto es una forma de describir una hipótesis. Algunos eruditos han tomado esta narración como un ejemplo descriptivo de un político romano a quien la iglesia favorece y permite que ejerza influencia dentro de la iglesia. Yo no creo que ese sea el caso de lo que está haciendo aquí Santiago. Yo creo que es un ejemplo que magnifica situaciones que sí se estaban dando en la iglesia. Porque otro extremo sería decir que no hay nada histórico que se pueda sacar de lo que sucedía allí, y es un error, porque en el versículo 4, ya sin historia, Santiago directamente dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos, y la respuesta es una pregunta retórica, es sí. Probablemente sea lo que hace Santiago es un recurso que se llama hipérbole, que es exagerar una situación, ponerla en un extremo para que se haga más notorio el problema que él quiere corregir. Un hombre extremadamente rico tiene anillo de oro o anillos de oro, tiene una ropa espléndida. Podríamos imaginar a este hombre entrando y dejando su halo de perfume en el camino. Y el otro hombre es extremadamente pobre, tiene un vestido que se describe como andrajoso, proporciona una imagen desagradable, visualmente desagradable. Alguien que quizás no tenía cómo cuidar su ropa, cómo lavar su ropa, podría oler mal. Seguramente si entrara quizás no quisiéramos sentarnos. Y esto nos hace pensar en nosotros y reflexionar aún más. En el contexto, cuando se habla de este hombre rico, pareciera como si describiría a un incrédulo, ya que el versículo 6 describe a estos ricos como que blasfeman el nombre de Dios. Pero ya en el versículo 6 da paso a un caso real y ya no a un caso hipotético. Pero lo que se subraya en este caso son las actitudes que los creyentes podemos llegar a tomar. Dice el versículo 3, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, y decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie,
o siéntate bajo mi estrado. Es llamativo que Santiago no señala pecado en el hombre rico. No dice, no, ¿cómo va a venir con tanta riqueza, con tanto lujo? ¿Cómo va a venir con ese anillo de oro? No señala nada en el rico. No hay pecado en su vestimenta, en su dinero. Tampoco no señala que sea un pecado que le den el lugar y que se siente ahí en ese lugar el rico, que hace mal en sentarse en ese lugar. Pero tampoco señala que el pobre está en pecado. ¿Cómo va a venir con esa ropa? Sáquenlo, que se vaya a poner una corbata, no sé. Una persona pobre no se puede dar el lujo de escoger la ropa que va a usar. Y en aquel entonces la pobreza era mucho peor de lo que puede ser ahora. Todos nosotros seríamos considerados ricos para lo que era la pobreza en aquel entonces. Pero no hay pecado en estos personajes. El pecado está en lo que hicieron los creyentes, en la actitud, en lo que hizo la iglesia. Al rico le dieron un lugar, un trato preferencial, y al pobre lo menospreciaron. Es el favoritismo como una actitud pecaminosa lo que se nos señala, y cuando llega al versículo 4 pasa de lo hipotético a lo real y le dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Ya no es lo que podría suceder, sino que es lo que sucede. Distinciones entre vosotros mismos. Estas distinciones, esta acusación que hace Santiago no es lo que estaba pasando en la iglesia ya con los visitantes, sino entre los creyentes. Y de la misma manera que nos espanta esa situación hipotética, nos tiene que espantar que eso pueda salir de nuestro corazón o que eso suceda entre nosotros. Es tan pecaminoso tratar mejor a alguien por su condición económica como tratar con menosprecio a alguien por su posición económica. Y los describe como jueces con malos pensamientos. ¿No venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Qué significa esta frase de ser jueces con malos pensamientos? Entendemos lo que es juzgar, el acto de juzgar, pero quizás habría que explicar un poco más lo que es malos pensamientos. La palabra malo que usa Santiago aquí, de las palabras que utiliza Santiago para describir algo que está mal, es la más fuerte. Y es una palabra que conlleva la idea de propósitos perversos. El tratamiento que se le dio al hombre rico tiene propósitos malos, superficiales, interesados. Emitir un juicio en sí mismo no es pecaminoso, sino que lo pecaminoso es que ese juicio se basa en apariencias. Esta clase de favoritismo no es, bueno, nos faltó un poco de hospitalidad. No, es maldad, es malo, malos pensamientos. Yo pensaba sobre los pensamientos, sobre los razonamientos, y esto apunta a las motivaciones internas. Y yo cuando leía este pasaje, yo decía, pero esto no pasa acá en Lobo. Esto no sucede, yo no voy a hablar de esto y no sé para qué. Y después digo, pero esto no tiene que ver con lo que hacemos. Quizás no hacemos esto, hermano, de una forma bochornosa, pero sí lo hacemos en nuestro corazón, en nuestra actitud. Y yo ahí ya no conozco el corazón de ustedes, pero conozco el mío y no me animo a decir que soy absoluta y totalmente imparcial. Se describen motivaciones internas, algo que solo Dios. Y usted lo sabe si es que no se está engañando a usted mismo. Santiago nos dice claramente que esto sucede en estas iglesias. Ninguna congregación está exenta de que esto llegue a suceder. Esto puede suceder de una forma tan sutil, tan imperceptible. Debemos considerar esto como un peligro real que puede darse entre nosotros y examinar nuestras relaciones, examinar nuestro corazón, nuestras motivaciones a la luz de lo que enseña la palabra de Dios. Los creyentes no debemos mostrar favoritismo a nadie ni a los que más tienen, porque mostrar favoritismo es un peligro real. Y en segundo lugar, los creyentes no debemos mostrar favoritismo por los que más tienen, porque mostrar favoritismo a los que más tienen es contrario a los propósitos divinos. En el versículo 5 en adelante dice así: hermanos míos amados, oíd.
¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Sí, esa sería la respuesta. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? La gracia de Dios, dice las Escrituras, que se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El Señor Jesucristo en su llamado dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Claramente las Escrituras hacen un llamado al Evangelio, un llamado al Señor Jesucristo a la salvación, independientemente de cuál sea la posición económica. Las iglesias, como mencionamos anteriormente, estaban constituidas principalmente por pobres, y es notorio en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también leer cómo Dios, cómo las iglesias siempre se mostraron como amparando, como protegiendo, como cuidando a los pobres. Ahí en Proverbios capítulo 14, versículo 31 dice que el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. En el capítulo 22, versículo 22 dice: no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta del afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que le despojaren. Dios juzgará a aquellos que abusan de los pobres. Ahora, si dentro del plan de redención un gran número de pobres forma parte, una iglesia que está practicando el favoritismo por los ricos, de alguna manera está yendo en contra de los propósitos de Dios en la salvación. De manera específica, los ricos que se mencionan aquí en esta porción estaban en contra de la iglesia, estaban en contra de Dios, y practicar el favoritismo de alguna manera era asociarse con ellos. Y acá Santiago comienza esta sección, esta porción que es dura, dice nuevamente: hermanos míos, y uno ya sabe, no, ahí viene. Y lo suaviza más: amados. Yo ya me imagino acá la reprensión va a ser peor todavía. Pero lo hace de una forma muy, muy amorosa. Le dice: pero vosotros habéis afrentado al pobre. Afrentado tiene la idea de deshonrar, de avergonzar. La Biblia de las Américas lo traduce como menospreciar. Y aquí Santiago va a desarrollar dos argumentos racionales para que los creyentes no practiquemos ninguna clase de favoritismos. Estos argumentos se presentan en forma de una pregunta retórica, o sea, hay una pregunta que la respuesta es afirmativa, es sí. La pregunta contiene la respuesta. Y dice: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Este argumento nos muestra que el favoritismo es incompatible con la elección de Dios para salvación sobre los pobres. Santiago no se está refiriendo a los pobres como una virtud espiritual en el sentido de pobres de espíritu, sino que el contexto está hablando de ricos y de pobres, personas económicamente pobres. Las expresiones ricos en fe y herederos del reino son expresiones que son sinónimos de salvación. Todos los creyentes son espiritualmente ricos y son herederos del reino. El Señor Jesucristo en Lucas capítulo 12, donde está la parábola del rico insensato, en su conclusión dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. En 2 Corintios 6:10, Pablo habla de su ministerio predicando el Evangelio por todas partes, y él lo describe de la siguiente manera, con las siguientes palabras: como pobres, mas enriqueciendo a muchos por medio de la predicación del Evangelio. Los creyentes son ricos en fe, herederos del reino. Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. En Mateo capítulo 25, versículo 34 dice que en aquel día dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Santiago no está diciendo que todos los pobres del mundo son
ricos en fe, ni que están elegidos para la salvación todos los pobres. Dios no elige a las personas por su condición económica. Dios no escoge a las personas por méritos para la salvación. Dios no lo hace por nuestra voluntad, no lo hace por lo que nosotros decimos, no lo hace por lo que nosotros lo hacemos, lo hace porque Él quiere. Interesante, esta semana me compartieron una explicación que daba una persona sobre la elección de Dios, citando Efesios capítulo 1 y hablando de que Dios no elige a los que Él quiere. Yo no sé, la verdad que hacía muchos malabares esta persona. Pero lo que hacía cuando desarrollaba este pasaje era omitir todas estas frases que yo les voy a leer ahora. En Efesios capítulo 1, el versículo 7 dice que Él nos escogió según el puro afecto de su voluntad. El versículo 9, según su beneplácito. Luego dice, como se había propuesto en sí mismo. El versículo 11, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No hay duda de que Dios hace lo que Él quiere. O sea, Dios es Dios. No hay forma de explicar un Dios que no haga lo que Él quiere, que no actúe acorde a su voluntad. No hay manera. Todas las personas que son salvas es porque fueron escogidos porque Dios quiso salvarlos. Y algunos salvos fueron hombres ricos. Abraham es descrito como un hombre muy rico. Así lo describe la Escritura. Y sería un multimillonario. Salomón fue el hombre más rico de su tiempo. José de Arimatea, un hombre poderoso, miembro del Sanedrín, que es el Tribunal Supremo Judío, un hombre rico. Nicodemo, lo mismo. Cuando se nos presenta el etíope eunuco, a veces se nos pierde que él era un funcionario y un tesorero de la corte de la reina de Etiopía. Cornelio, ahí en Hechos capítulo 10, un hombre rico, un hombre poderoso. Y las Escrituras no exhortan a que los ricos se despojen de todo su dinero y se hagan pobres, sino que los exhorta a que sean ricos en buenas obras. Sin embargo, la mayoría de las personas que se salvan son personas pobres. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 dice, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y a lo que no es para deshacer a lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Del universo de personas que forman parte del redil de Dios, una inmensa mayoría son pobres. Y es a esto a lo que se refiere Santiago. Dios escogió a los que no tenían ninguna riqueza, a los que no tenían absolutamente nada, para que ahora sean ricos en fe. A los que no tenían ninguna herencia, ninguna posesión, para que sean herederos del reino. Ahora, si Dios hizo a los pobres de este mundo ricos en fe, herederos del reino, si Dios los trató de esta forma tan exaltada, ¿cómo podemos nosotros menospreciarles? Practicar el favoritismo por los ricos era favorecer a aquellos que estaban en este contexto. Estos ricos estaban en contra de la iglesia y estaban en contra de Dios. Santiago no está diciendo, hay que aclararlo porque hoy en día, no está diciendo que todos los ricos son opresores y blasfemos. Eso no es lo que está diciendo. Sino que está diciendo que había ricos en este contexto que estaban oprimiendo a los pobres de la iglesia y que estaban blasfemando el nombre de Dios. Son descritos como opresores. Esto tiene la idea de aprovecharse económicamente de los pobres. No todos los ricos necesariamente hacen eso. Son descritos como arrastrando a los creyentes a los tribunales. Y esta persecución no parece de orden religioso, sino más bien social. Más bien de un rico tratando de alguna manera de cobrar una deuda y sin misericordia. Los ricos controlaban los tribunales, sobornaban los tribunales. Qué raro. Esto no sucede en la era moderna. Y los pobres, imagínense, llevan un juicio, ya se está, ¿para qué voy a ir? Si ya sé que ya está, pónganme las esposas, voy a perder. Y son descritos como blasfemos. O sea, estos ricos no son creyentes, son incrédulos, que están oprimiendo a los pobres de la iglesia, que están persiguiendo a la iglesia
Y si nosotros vamos a mostrar favoritismo por los que tienen mucho dinero, de alguna manera tendríamos que mostrar favoritismo por esta clase de personas. No podemos hacer esto. Era aliarnos contra los poderosos que estaban en contra de Dios y en contra de la iglesia. Los creyentes no debemos mostrar favoritismo a las personas por el grupo socioeconómico que pertenecen. Incluso tampoco debemos mostrar favoritismo por los pobres. Esto no es lo que nos sucede, pero hay que aclararlo. Tampoco es, bueno, amamos a los pobres y odiamos a los ricos. Nada de eso, eso es favoritismo. Lo damos vuelta, pero es exactamente lo mismo. No debemos mostrar favoritismo a nadie por el dinero que tiene, porque Dios salva a toda clase de personas, de toda clase de condición social, de todo linaje, de toda lengua, pueblo y nación, sin ninguna clase de favoritismo de la manera en la que nosotros los expresamos. Entonces, los creyentes no debemos mostrar favoritismo por lo que más tienen, porque es ir en contra de los propósitos de Dios. Pero tampoco debemos mostrar favoritismo por los que más tienen, porque mostrar favoritismo es contrario a la ley de Dios. El versículo 8 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago lo que va a señalar acá es que el favoritismo no es un pecadito, no es una deficiencia espiritual o como lo quieran llamar. No es un pecado menor. El favoritismo es transgredir la ley de Dios. Es descrita como la ley real y es una expresión que tiene que ver con la realeza. Esto subraya la autoridad de la ley de Dios. Cuando un rey edicta una ley, usted no puede apelar. ¿Qué va a apelar? Es el rey. Hace como quiere. Dios determina, es Dios quien determina qué es correcto y qué es lo que no es correcto, no nosotros. Él es nuestro rey y nosotros somos sus súbditos. La ley real conforme a la Escritura. La Escritura a la que se refiere aquí es lo que ellos tenían como la revelación del pasado, que era el Antiguo Testamento. Santiago está tomando textos de confirmación para lo que él ya enseñó anteriormente y es interesante. Y ahí señala ahí amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una cita de Levíticos 19, 18. Esto era algo que ellos ya conocían, pero de memoria, lo conocían perfectamente. La mayoría de ellos eran judíos. Amar al prójimo es lo que Jesús enseñó como el más grande mandamiento, después de amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Más adelante el Señor Jesucristo, más adelante de aquí, enseñó que nuestro prójimo es toda persona cuya necesidad nosotros podemos satisfacer. En ese sentido son los pobres quienes deben contar con nuestro favor, con nuestro amor. Y lo que señala aquí es que practicar favoritismo es opuesto, es contrario a amar al prójimo. Es transgredir la ley de Dios en cuanto a amar al prójimo. Dice luego, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Mostrar favoritismo es pecado. Están transgrediendo esta ley de Dios. Y dice, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Me parece como muy fuerte ahí. Como, pará, Santiago, demasiado lo que me estás diciendo. Para tanto. Y por eso en el versículo 10 dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. El favoritismo es suficiente para que seamos considerados a los ojos de Dios como culpables. O sea, no hay absolutamente ningún ser humano en este mundo, salvo el Señor Jesucristo, que pueda considerarse inocente ante la ley de Dios. No hay nadie. Podemos considerarnos más buenos que el de al lado o menos peor, pero con respecto a Dios, con respecto a su ley, somos todos
convictos por la ley como transgresores. Es lo que somos. Y para ilustrar esto, Santiago utiliza Éxodo 20 del 13 al 14 y Deuteronomio 5 del 17 al 18 en el versículo 11, cuando dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Ahora pues, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago escoge dos pecados que podríamos considerar graves y ambos pecados exigen la pena capital. O sea, por ambos pecados, cualquiera de estos dos pecados, no por ambos cometiéndolos juntamente, sino por cualquiera de estos pecados cometidos de manera separada, seríamos culpables con la pena de muerte. Entonces, bueno, es bastante lógico el argumento de Santiago. Como si vos hiciste solamente uno de esos dos pecados, vas a ser digno de muerte. No hace falta que hagas más de uno. Con uno ya es suficiente. O sea, quebrantar la ley de Dios nos hace merecer el castigo de Dios. Y no hay manera que en este contexto veamos el favoritismo como un pecado chiquito, como algo pequeño. No hay manera que nos podríamos considerar como tolerantes en cuanto al favoritismo. No deberíamos tolerar que eso suceda en nuestro interior, en nuestro corazón, bajo ningún punto de vista. Nos llama a no tomar el favoritismo como algo liviano, sino que debemos darle la seriedad que Dios le da. Es un asunto serio. Por último, no debemos mostrar favoritismo por nadie ni por los que más tienen, porque mostrar favoritismo expone al juicio divino. Versículo 12 dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ya que el pecado del favoritismo es tan grave, es lógico considerar que si mantenemos esa clase de actitud estamos expuestos al juicio divino. La intención de Santiago aquí es que nosotros consideremos el juicio de Dios y que esto de alguna forma nos mueva al arrepentimiento, a abandonar este pecado. Dice, así hablad, luego de hablar sobre seguir la ley de Dios, así hablad y así haced. Esta es una forma de abarcar todas las acciones que los creyentes llegamos a hacer. Dice, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. El término ley de la libertad ya lo usa anteriormente Santiago y probablemente sea una referencia al Evangelio. Todos los seres humanos, absolutamente todos los seres humanos, todo el universo de personas, somos espiritualmente esclavos. O somos esclavos del pecado, o somos esclavos de Cristo. Si usted no tiene a Cristo, usted no va a querer obedecer la ley de Dios, ni va a poder hacerlo. En Juan 8:34 Jesús dijo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado esclaviza y la condena, y le condena a una eternidad en el infierno, porque la paga del pecado es muerte. Pero luego, en el versículo 36, por la gracia de Dios, se nos dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo murió en la cruz para pagar nuestros pecados. Él recibió la condena que teníamos nosotros. Ofreció su vida en lugar de nuestra vida para que nosotros recibamos vida eterna y perdón de nuestros pecados. Cuando creímos en Cristo fuimos libres de la pena del pecado y en este mundo estamos siendo librados del poder del pecado, del control del pecado. Un creyente es provisto del poder de Dios para resistir el pecado y para obedecer la ley de Dios. El Evangelio nos da libertad, nos libera, nos salva, nos fortalece, nos santifica. Y ahora nosotros podemos abandonar el pecado y podemos buscar a Dios y podemos serle agradables. Los creyentes podemos hablar y hacer lo que Dios nos pide en el sentido de abandonar esta práctica del favoritismo, ya que somos salvos por gracia, somos libres para obedecer a Dios. Recibimos la misericordia de Dios.
Luego dice, porque en el último versículo, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Yo creo que esta es una seria advertencia de Santiago. Ningún ser humano, ni uno, puede resistir el juicio de Dios si no recibe la misericordia de Dios. No recibir la misericordia de Dios es equivalente a no recibir la gracia de Dios, a no recibir la salvación de parte de Dios. No hay manera. Bajo lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, practicar favoritismo es equivalente a no mostrar misericordia, no mostrar compasión, no mostrar amor leal. En este contexto sería ver a los pobres sufriendo necesidades, ya sufriendo por las necesidades comunes a los pobres por ser pobres, pero a eso se le suma siendo oprimidos por los ricos, siendo juzgados injustamente, y ante esa situación, ante esa realidad, ser insensibles y practicar favoritismo por lo que más tienen. Y que no nos importe, que no nos mueva, que no pase nada en nuestro corazón. Santiago está preparando el terreno para lo que va a hablar más adelante en los pasajes que vamos a estudiar en otro momento, cuando habla de que la fe verdadera se hace evidente, se muestra por las obras. Como dijo el Señor Jesucristo, sus hijos van a ser conocidos por sus frutos. Es totalmente incompatible que alguien manifieste o que alguien diga que recibió la misericordia de Dios, pero no manifieste misericordia a otros. En Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El favoritismo es incompatible con la fe cristiana, es incompatible con el carácter de Dios, es incompatible con el propósito de Dios, es incompatible con amar al prójimo, aunque sea el único pecado que usted cometió en toda su vida. Usted está quebrantando la ley de Dios, y si usted llega ante el tribunal de Dios y Dios ve que usted vivió su vida caracterizada por la falta de misericordia, por no practicar misericordia por los demás, eso va a dar testimonio de que usted jamás tuvo fe salvadora. Sus hechos no mostraron que usted es un hijo de Dios. Somos salvos por gracia, somos salvos por medio de la fe. No hay que hacer nada para ser salvo, pero cuando Dios salva a una persona, Dios cambia todo. Dios cambia sus intenciones, Dios cambia sus emociones y se hace evidente esto. Se hace evidente su conducta. Por el contrario, un creyente es alguien que recibió misericordia de parte de Dios. Y como consecuencia de esto va a demostrar cómo no vamos a mostrar misericordias a otros con lo que hemos recibido de parte de Dios, que es como que tenemos esta libertad de mostrar misericordia a otros. Porque Dios recibió misericordia, nosotros recibimos misericordia de parte de Dios. Y es en ese sentido que la misericordia triunfa sobre el juicio. Sin embargo, los creyentes no practicamos la misericordia a los demás como deberíamos. Y es por eso que necesitamos ser advertidos por parte de Dios a no practicar el favoritismo. No deberíamos, bajo ningún punto de vista. Esto no es lo mismo que afinidad. Yo entiendo que de pronto nos sentimos más afín a una persona que a otra, porque de pronto es de nuestra edad, es de nuestra generación, o tenemos más cosas en común. Pero eso no impide que nosotros seamos imparciales, en el sentido de que practicar favoritismo sería juzgar a nuestro amigo o a una persona que es muy íntima nuestra de una forma diferente en la que juzgaríamos a alguien que no lo es, ¿no? Entonces vamos con el pastor y por el mismo pecado que comete nuestro amigo le decimos, mirá, se está dando esta situación, la iglesia va a tener que hacer algo al respecto. Y nuestro amigo es mi amigo. Eso sería el favoritismo. Sin lugar a duda, aquellos que han creído en Cristo, aquellos que hemos creído en Cristo, que hemos sido salvos, pareciera que tenemos un trato preferencial por sobre los que no han creído. Porque disfrutamos de todas las bendiciones de la salvación.
Pero para ello el Señor Jesucristo recibió el trato que nosotros debíamos merecer. Todo el juicio de Dios cayó sobre la persona del Señor Jesucristo. Y ahora nosotros somos tratados en base a la justicia de Cristo. Y esta realidad sí nos debe conmover a mostrar misericordia por otros, a no practicar el favoritismo en ninguna manera. Oremos. Señor nuestro, Padre, venimos a ti, tus hijos, Señor, al considerar tu palabra y tu instrucción, Señor, en busca de perdón. Señor, sabiendo que tú nos vas a perdonar. Padre, ¿por qué no nos comportamos como deberíamos? Señor, y nuestro corazón es engañoso, Señor, no lo podemos conocer y necesitamos que tú nos muestres por medio de tu palabra nuestro pecado y que nos des, Señor, la gracia, la fortaleza para ser como tú eres, Señor, para ser, Señor, imparciales en la forma en la que evaluamos las situaciones, en la forma en la que evaluamos a nuestros hermanos, en la forma en la que brindamos amor, que brindamos misericordia, que brindamos perdón, Señor, que esto que hemos escuchado hoy, Señor, tenga un impacto en nosotros sobre nuestro matrimonio, sobre la crianza de nuestros hijos, sobre cómo nos manejamos con las personas de este mundo, Señor, y sobre todo cómo nos manejamos entre nosotros los creyentes, Padre. Señor, gracias por este tiempo que pudimos escucharte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.